3. Dios es un espíritu universal. Dios es espíritu. Es una presencia espiritual universal. El Padre universal es una realidad espiritual infinita. Es el soberano, el eterno, el inmortal, el invisible y el único Dios verdadero. Aunque vosotros seáis los vástagos de Dios, no debéis pensar que el Padre es semejante a vosotros en forma y aspecto porque se os ha dicho que sois creados a su imagen. Morados por los monitores misteriosos enviados desde la morada central de su presencia eterna. Los seres del Espíritu son reales, a pesar de que son invisibles al ojo humano, aunque no son de carne y hueso, dijo el vidente de antaño. He aquí, él pasa a mi lado, y yo no lo veo, me sobrepasa, pero yo no lo percibo. Podemos observar constantemente las obras de Dios, podemos estar muy conscientes de las pruebas materiales de su conducta majestuosa, pero rara vez podemos contemplar la manifestación visible de su divinidad. Ni siquiera ver la presencia de su espíritu delegado que reside en los hombres. El Padre universal no es invisible porque se oculte de las criaturas humildes de desventajas materialistas y delimitadas dotes espirituales. Más bien esta es la situación. No podrás ver mi rostro, porque no me verá mortal, y vivirá. Ningún hombre material puede contemplar a Dios de espíritu y preservar su existencia mortal. La gloria y la brillantez espiritual de la presencia de la personalidad divina es de acceso imposible para los grupos más humildes de seres del espíritu o para toda orden de personalidades materiales. La luminosidad espiritual de la presencia personal del Padre es una luz a la que ningún mortal se puede acercar, la que ninguna criatura material ha visto jamás ni podrá ver. Pero no es necesario ver a Dios con los ojos de la carne para discernirle a través de la visión facultada por la fe de la mente espiritualizada. El Padre universal comparte totalmente su naturaleza espiritual con su ser coexistente, el Hijo eterno paraisíaco. Tanto el Padre como el Hijo comparten de igual manera el Espíritu universal y eterno plenamente y sin restricciones con la personalidad conjunta, coordinada con la de ellos, el Espíritu infinito. El Espíritu de Dios es, en sí mismo y de sí mismo, absoluto, en el Hijo, es no cualificado, en el Espíritu universal, y en todos ellos, y por todos ellos, infinito. Dios es un espíritu universal, Dios es la persona universal. La realidad personal suprema de la creación finita es espíritu, la realidad última del cosmos personal es espíritu absónito. Solo los niveles de infinidad son absolutos, y solo en tales niveles hay finalidad de unicidad entre la materia, la mente y el espíritu. En los universos Dios el Padre es, en potencial, el sobrecontrolador de la materia, la mente y el espíritu. Dios trata directamente con las personalidades de su vasta creación de criaturas volitivas, solamente por medio de su circuito de personalidad extenso, pero es posible comunicarse con él, fuera del paraíso, tan solo en las presencias de sus entidades fragmentadas, la voluntad de Dios en la vastedad de los universos. Este espíritu paradisíaco que mora en la mente de los mortales del tiempo y fomenta allí a la evolución del alma inmortal de la criatura superviviente es de la naturaleza y divinidad del Padre universal. Pero la mente de tales criaturas evolucionarias se origina en los universos locales y debe lograr perfección divina mediante esas transformaciones experienciales de alcance espiritual que son el resultado inevitable de la elección de una criatura, de hacer la voluntad del Padre en los cielos. En la experiencia interior del hombre, la mente está vinculada a la materia. Estas mentes vinculadas a lo material no pueden sobrevivir al fallecimiento mortal. La técnica de la supervivencia está contenida en esos ajustes de la voluntad humana y en esas transformaciones de la mente mortal por los cuales ese intelecto con conciencia de Dios paulatinamente llega a estar enseñada por el Espíritu y, finalmente guiada por él mismo. Esta evolución de la mente humana, a partir de la asociación con la materia a la unión con el espíritu, resulta en la transmutación de las fases potencialmente espirituales de la mente mortal en las realidades morontiales del alma inmortal. La mente mortal servil a la materia está destinada a hacerse cada vez más material y consecuentemente a sufrir una extinción final de la personalidad. La mente entregada al espíritu está destinada a hacerse cada vez más espiritual y finalmente a lograr la unidad con el espíritu divino, sobreviviente y conductor, alcanzando así la supervivencia y la eternidad de existencia de la personalidad. Yo procedo del Eterno, y he regresado repetidas veces a la presencia del Padre universal.
Sé de la actualidad y personalidad de la primera fuente y centro, el Padre eterno y universal. Sé que, si bien el gran Dios es absoluto, eterno e infinito, es también bueno, divino y misericordioso. Conozco la verdad de las grandes declaraciones. Dios es espíritu y Dios es amor, y estos dos atributos se revelan al universo de manera más completa en el Hijo Eterno.